de nuestras charlas para Regeneración Argentina. Contamos con la presencia de este señor que nos saluda, que es el ingeniero Juan María Segura, un experto en gestión e innovación educativa, que se ha desempeñado en diversos cargos, tanto en el mundo del asesoramiento como en la gestión y dirección de proyectos educativos. María se ha recibido como ingeniero en la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en administración de la ESEADE y un máster, en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Le ha dedicado su vida profesional a la educación, un tema que lo desvela y lo ocupa en forma permanente. Buenas tardes, Juan Martín, mucho gusto tenerte con nosotros. Juan María, mucho gusto tenerte con Hola, nosotros. hola José, ¿cómo estás? Qué placer estar charlando contigo. Vernos, aunque sea así, a través de este formato, ¿no? Es lo que se puede, es lo que se Sí, puede. Pero totalmente, este, totalmente. el medio no invalida lo importante del tema. Em, Totalmente. Hemos tenido un par de charlas en este programa de charlas para la regeneración argentina que patrocina la Fundación Atlas, dedicadas a la cuestión de la educación. Eh, Ujú. de alguna forma, la pandemia, la situación tan particular que se está viviendo, nos ha permitido ver nuevas aristas de un viejo problema. A lo Ujú. largo de este año, la Argentina ha tenido como particularidad de ser uno de los poquísimos países del mundo donde la asistencia a clases, una cierta normalidad educativa, se ha perdido por completo. También hemos tenido oportunidad de ver eh, conductas realmente notables, digamos, desde el punto de vista de la utilización de los recursos del Estado para producir contenidos que promueven una determinada visión de la realidad. De alguna forma, lo que ha puesto en blanco y negro la situación de la pandemia es la existencia de un sistema educativo de, llamémosle, de planificación centralizada, digamos, un sistema educativo donde la familia no tiene ninguna clase de injerencia en las decisiones que toma la corporación educativa que maneja el sistema. Esto es tan cierto para los establecimientos de gestión privada como de gestión pública. Ujú. Eh, y este modelo de planificación centralizada nos muestra que en realidad el cliente, el objetivo, lo que se intenta lograr no es particularmente educar, sino más bien satisfacer las aspiraciones y necesidades de aquellos que controlan este aparato. Me gustaría muchísimo que vos compartas con nosotros qué nuevas perspectivas te ha ofrecido el funcionamiento del sistema educativo a lo largo de este año y si esto en qué medida enriquece las cosas que vos has visto, digamos, del funcionamiento del Ujú. sistema. Ujú. Sí, bueno, lo primero, José, a mí me encantaría pensar que los actuales actores del sistema tienen tanta capacidad de manejo del sistema como para poder conducir el proceso educativo en determinada dirección, ¿sí? Cosa que yo dudo que los actores actuales del sistema tengan ese gobierno de un proceso que indudablemente es poco virtuoso, y no es poco virtuoso porque no cumpla con mis aspiraciones personales, sino que es poco virtuoso cuando uno observa los resultados de su objetivo primario. ¿Cuál es el objetivo primario y principal de un sistema educativo, el nuestro y el de cualquier sistema de enseñanza en el mundo? Que los chicos aprendan. Ese es el objetivo primario. Después, por supuesto, hay otros que también son importantes, pero no son los primarios. Es importante que el chico sociabilice, es importante que entienda de autoridad, es importante que adquiera una disciplina y adhiera a una determinada rutina, es importante que sepa lidiar con la frustración, pero el primero y principal es que aprendan.
Cuando uno toma los resultados de aprendizaje del censo hecho en septiembre del año pasado, o sea, la resultante del sistema funcionando en la normalidad para la cual había sido diseñado, no el de este año, ¿no? Septiembre del año pasado. Todos los chicos de último año escolar, de Escuela de Gestión Estatal y Gestión Privada, de Escuela Urbana y Rural, de de las 24 jurisdicciones educativas, y mide si se han alcanzado los objetivos de enseñanza con los cuales el chico sale con una mochila a la experiencia de la educación superior. Ve que, por ejemplo, en matemáticas, solamente el 28,6% de la población estudiantil que termina la escuela, que es la mitad de la que lo empieza, el 28,6% adquiere los niveles mínimos necesarios de matemáticas. Esto es prepandemia, con lo cual yo te diría que mi primera observación, José, tiene que ver con que yo estoy absolutamente convencido que los actuales directivos del sistema, después podremos discutir quiénes son, pero que los actuales directivos del sistema no tienen ninguna capacidad de gobernar para dónde quieren que el sistema vaya. Por lo tanto, me parece hasta pretencioso creer que pueden intentar una manipulación ideológica, ¿sí? y un adoctrinamiento. Lo podrían intentar si tuviesen conducción del proceso, que no lo tienen. Entonces, lo primero que tengo para decir es eso. Lo segundo, José, muy cortito. Yo creo que la pandemia de este año ha demostrado una cosa muy sencilla, que es que tenemos un diseño de sistema educativo disfuncional, diseñado por el Estado, naturalmente, que eventualmente en algún momento de su historia dio resultados que el Estado deseaba que ocurriesen, cuando se crea la enseñanza obligatoria primaria laica en la Argentina, a partir de la ley 1420 del año 1884, primera presidencia de Roca, se pretendía crear el concepto de la ciudadanía de un territorio nuevo. La República en ese momento, Argentina, era un territorio nuevo, y era un territorio en donde debían converger el inmigrante y el local, el hacendado y el industrial, el pobre y el rico, ¿sí? Y todos tenían que de alguna manera adherir a la causa república. Y la causa república venía con bandera, venía con himno, venía con flor nacional, venía con moneda nacional, venía con una religión propuesta por el Estado, y todo eso funcionó. La escuela funcionó bien porque la escuela cumplió un poquitito con esa propuesta que se sintetizaba en mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor demostraba que eso funcionaba, que vos podías venir desde cualquier lado y la escuela era indudablemente algo que generaba ciudadanos con identidad común y que habilitaba procesos de ascenso social o de movilidad social. Nada de eso hoy ocurre. Nada de eso hoy ocurre, y frente a eso el Estado se muestra absolutamente incapaz e incompetente para pensar un nuevo sistema. Permitime. Yo quisiera tratar de resumir un poco los conceptos que acabas de decir. En tu visión, el sistema educativo, digamos, original, el sistema educativo de la ley Lainez, es un sistema educativo pensado, si vos querés, por un déspota ilustrado. Es alguien que sabe lo que quiere y está en condiciones de llevarlo a la práctica. Ese sistema se ha ido descomponiendo hasta llegar a una situación en la cual el déspota primero dejó de ser ilustrado y ahora ha sido reemplazado por la anarquía, por llamarlo de alguna forma, donde el sistema ha sido colonizado por múltiples personajes que tienen sus propias agendas y las llevan adelante. Todo esto en detrimento del objetivo primario tan sencillo, tan explícito que vos has dicho, que es que los chicos aprendan. ¿Qué chances existen de reformar lo que hay? Reformar en el sentido de mejorar sin producir una revolución. ¿Este modelo educativo es
mejorable o este modelo educativo está en una crisis terminal y debe ser reemplazado por algo completamente distinto? Mira, es una buena pregunta la que me haces porque lo que está en crisis es el diseño del modelo. En el diseño del modelo, y yo en general lo comparo para que sea muy fácil de entender lo que yo quiero explicar, yo en general lo comparo con el funcionamiento de una orquesta. Vos en una orquesta tenés un conjunto de instrumentos de distinta condición, llevados adelante, conducidos por un director, que intenta, siguiendo una partitura, lograr una armonía musical. ¿Qué pasa si, y en esa armonía musical está establecido que los timbales funcionan de determinada manera, que el violín entre y salga siguiendo un orden estricto que se debe cumplir, y que eventualmente, si eso no ocurre, que al director se le pida, discúlpame, no estás en condiciones de producir la armonía musical que esta partitura propone. ¿Sí? Cuando vos mirás el sistema educativo es un ramillete de instrumentos. Los instrumentos son políticas educativas, son directores, son escuelas, son netbooks, manuales, hay muchos instrumentos, son cajones curriculares, pero no hay un director. ¿Por qué no hay un director? Porque el ministro de Educación hace una cosa, el director de la escuela hace otra, el inspector regional hace otra, el director de primaria hace una, el docente dentro del aula hace lo que se le canta. Entonces, ¿qué ocurre? Y a medida que el proceso va entendiendo que no hay un director general, se va dando cuenta que así como nadie podría apropiarse del buen rendimiento, del mérito del buen rendimiento de ese sistema, nadie podría ser castigado por su mal rendimiento. Entonces, aparte... Una pequeña digresión. Sí, dale. No, dale, intervení. Bueno, cierro entonces. Dale. Cierro. Cuando cada una de las partes del sistema educativo nota que en definitiva no hay una conducción generalizada de la que se dependa, cada parte se independiza del producido general del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que le da lo mismo si los chicos aprenden. Totalmente. Y solo se dedica a militar por su parte, puesto en el ejemplo de la orquesta, de la sinfonía, puesto en el ejemplo ese, el violín se te independiza y hace lo que quiere cuando quiere, más allá de lo que diga la partitura. Y si en algún momento se te ocurre ir y decirle al violín, loco, no son esos tonos, no es el ritmo, tenés la militancia de los violines. ¿Por qué el sistema educativo le cuesta tanto reformar a este diseño? Porque el sistema político, a donde quiera ir y tocar, tiene un corte de ruta de los violines, una toma de escuela de los oboes y una sentada en la avenida frente al Palacio Pisurno de los timbales. Entonces, la política dice, la verdad, para hacer esto de nuevo, debería desguazar el sistema y pensarlo nuevamente. Y los políticos no tienen el coraje de hacerlo. Mi interrupción anterior estaba vinculada a que vos hiciste esta descripción muy vívida del sistema como una orquesta, con un director que es el que tiene la autoridad para armonizar las partes en función del objetivo buscado, y mencionaste una cantidad de actores, digamos. No mencionaste las familias. Las familias, algo que a mí me llama mucho la atención, y en Atlas nos llama la atención, es que el sistema educativo se puede ser descrito como un sistema en el cual se ha desapoderado a la familia total y completamente. Las familias tienen como única función depositar a sus hijos un día determinado que decide esta orquesta disfuncional que vos has descrito, y retirarlo al cabo de una sinfonía mal ejecutada, digamos, N meses más tarde. También has mencionado que el poder político no está interesado en dar esta batalla. Es una batalla que claramente es una batalla costosa. Todas estas
interrupciones del ciclo lectivo son muy costosas para el poder político de turno. Entonces, si esto requiere autoridad, la autoridad no proviene del poder político porque no es rentable, digamos, enfrentarse con los problemas que tiene ejercer la autoridad. ¿De dónde podría provenir esta vocación, digamos, de modificarle el orden, el estado de cosas como para que esto funcione? Yo creo que el único lugar posible es de la demanda de las familias, y las familias Sí, han sido excluidas del sistema completamente. sí, la pregunta es si la familia fue excluida o la familia se hizo a un costado, que es una Bueno, pregunta, que es una pregunta interesante a discutir, porque vos, cuando vos mirás las encuestas que se hacen de opinión pública sobre las cosas que le interesan a la sociedad, tanto en épocas de crisis como en épocas de no crisis, la educación nunca aparece como algo que realmente esté en el ranking de prioridades de la sociedad. Y la sociedad, en ese caso, es el adulto, es el padre, es el que reconoce lo que la escuela significó en uno y lo que cree que significa en los demás. Yo creo que esas encuestas lo que te están mostrando, en parte, o eventualmente te lo están insinuando por lo menos, es que la familia es un actor que se ha corrido del debate por desinterés. sí. Y yo no estoy queriendo decir, José, que a vos no te interese, ni que No, a mí no, no no. ni que a mí no me interese. Lo que digo es, ¿cuál es el colectivo de padres que tiene una organización y una militancia equivalente al de un gremio docente? No hay. Y si no lo hay, no es porque la normativa no se lo haya facilitado, es porque la sociedad no se ha organizado de tal manera. Tenés, sí, ONGs, tenés causas, tenés acciones que eventualmente son vistosas. Ahora, un colectivo de padres educados y conocedores de la normativa educativa, que no es compleja, pero que es particular y hay que conocerla, que sepa que, por ejemplo, las leyes no las cocina el ministro, se cocinan en las comisiones de educación de los parlamentos. Ahora eso ni se conoce, no se sabe quiénes son ni siquiera los que, los que discuten o los anteproyectos de ley en las comisiones en los congresos, en el Congreso Nacional y en los 24 congresos jurisdiccionales. Entonces, cuando ese colectivo no aparece, no es porque haya alguien que esté impidiendo que lo haga o porque un Estado excesivamente inteligente y manipulador ha logrado desarticularlos. Es porque probablemente no haya un interés suficiente que los agremie o que los interese de tal manera. Y es una tristeza esto que te estoy diciendo, pero yo lo vivo con mucha claridad por el tipo de conversaciones que tengo con padres permanentemente y por cómo veo cómo la presencia de unos actores por oposición significa la ausencia de otros actores. De acuerdo. Yo creo que de alguna forma la manera en que se ha expresado esta insatisfacción y esta voluntad de las familias por mejorar la educación ha sido básicamente a través de la expansión de la educación privada en detrimento de la educación pública. Hoy, Sí. corregime porque es probable que esté equivocado, pero tengo entendido que dos tercios de la educación total de la Argentina es provista por el Estado y un tercio es provista por el sistema privado. Así que uno podría entender esta aparición de un tercio de oferta educativa en manos privadas como la respuesta a una demanda por otra cosa. Sí, José, Lamentablemente, pido la palabra. me callo. Estoy de acuerdo con esas estadísticas, son ciertas hasta el año pasado, este año no lo sabemos, por cierto. Lo Ujú. que pasa es que cuando vos agarrás los resultados de aprendizaje de la población escolar en escuela de gestión estatal y de gestión privada y le sacás la variable socioeconómica, el delta de aprendizaje de los chicos es igual de pobre en una que en otra escuela. Absolutamente. Eso significa que nuestro buen alumno de la escuela de gestión privada
tampoco aprende un pomo, José. Y eso debería ser una causa nacional de todos los adultos, y no lo es. Bueno, sin duda creo que es así, y ahí vamos a la segunda parte, si vos querés, de mi larga introducción. Vuelvo a la cuestión de la libertad. Dale. Eh, Más allá de que un establecimiento educativo particular se encuentre bajo un régimen de gestión pública o privada, los grados de libertad que tiene el establecimiento individualmente en la Argentina son bajísimos. Sí. Vos no podés controlar, no podés generar tu propia oferta ni de cantidad, ni de calidad, ni de contenidos. Eh, Estás sometido incluso a impartir, más allá de lo que son las cuestiones, las cuestiones de conocimiento puramente científico, la valoración que en el momento en particular, digamos, establece que tiene el poder para hacerlo, de modo tal de que, la forma que caracterizaría el tema es, teníamos un sistema que funcionaba, el sistema se empezó a corromper, dejó de Ujú. funcionar, la reacción que han tenido los que tenían la preocupación más los medios fue demandar una cosa distinta. Esa cosa distinta tuvo la forma de la escuela privada. La escuela Ujú. privada te da a vos la sensación de que efectivamente vos has hecho algo por la educación, Ujú. no has aceptado mansamente lo que te proponen. Ahora, Sí, sí. resulta ser que esta escuela privada, que está puesta en exactamente el mismo modelo de funcionamiento que la otra, Sí. es absolutamente esclava de las determinaciones de la burocracia de la corporación educativa, está en escasa capacidad de ofrecer una cosa muy distinta. Y con Sí. respecto a la cuestión de que nadie actúa con respecto a eso, yo creo que hay, por un lado, una cuestión, si vos querés, de desconocimiento que vos señalás, y por otro lado también hay una cuestión de el famoso caso de cómo se hierve un sapo y un poquito cada día, digamos. El sapo Claro, no se da claro. cuenta hasta que un día se muere. Ujú. Ujú. Cuando pasan cosas como la que hemos vivido este año, que es claramente una situación anormal, pero ante la anormalidad, la respuesta de la corporación educativa ha sido privar de clases a toda la República Argentina durante todo un año lectivo, bueno, Ujú. tal vez se puedan estar empezando a generar las condiciones como para que una fuerza extraña al sistema irrumpa y genere alguna clase de cambio. No lo digo a nivel nacional, pero Ujú. tomemos como ejemplo la ciudad de Buenos Aires. Ajá. La ciudad de Buenos Aires que tiene una conducción de su sistema educativo que está enfrentada con el ministerio a nivel nacional, está enfrentada con el gremio, eh, ha tenido que tolerar esta situación de cierre sin desearlo. Ujú. Vos podrás decirme, podrían haber sido más combativos, menos combativos, pero en fin, hay una voluntad de cambio. Y está claro Ujú. que no tienen la energía suficiente como para poder producirlo por sí mismo. No es en esta clase de distritos escolares más chicos, donde hay alguna clase de voluntad, digamos, de cambio, donde debería probarse con otra cosa, algo donde haya más libertad y al haber más libertad Ujú. se demande la participación de los padres. Ujú. Ejemplo, yo no Sí. sé por qué alrededor de la Tierra todas las escuelas tienen que ofrecerte el mismo currículo. Ujú. Me parece, Ujú. me parece para una determinada cantidad de horas la diferencia formal entre el currículum de la escuela A y la escuela B es cero. Esto no Ujú. debería ser así. Ujú. Mira, Uno José, debería poder elegir lo que le enseñan a sus hijos. sí, sí, dos cosas te digo respecto a lo que me estás diciendo. Lo primero es referido a la libertad, lo segundo referido a Ciudad de Buenos Aires. Referido a la libertad, vos sabés que el término educación tiene dos acepciones, la palabra, uno es educare y otro es educere. Educar es conducir en una dirección determinada, yo indico que vas por acá, porque es lo que yo lo indico, y educere significa extraer de adentro lo que está en potencia. Un Ujú. abordaje educativo edúcere generaría libre pensadores y debería tener múltiples posibilidades de elección, porque el libre pensador, donde mejor va a explotar quien es internamente, es un ambiente libre y múltiple y donde haya capacidad de elegir. Bueno, todo el sistema educativo de la ley 1420 en adelante es abordaje educare.
Con lo cual, hay un Estado que se para por sobre todos los demás e indica qué, cuándo y cómo. Y el margen de maniobra que tenés dentro de esa normativa es muy pequeño. Entonces, eso es filosofía pedagógica y lamentablemente es el abordaje del sistema nuestro. Nosotros no nos hemos acostumbrado en la Argentina a formar librepensadores a partir de políticas educativas de escolaridad. No, sí nos hemos dedicado a formar gente que entienda y maneje mínimamente idiomas, conceptos de ciudadanía y que entienda un poquitito nuestro panteón de próceres, ¿no? Dejémoslo ahí, no profundicemos mucho. Entonces el tema de la libertad es algo que no está presente en la educación, no en la educación, en la escolarización. Después uno como adulto puede complementar esa política educativa obligatoria de escolarización con educación como quiera. Puede decir lo que te dice en el colegio es al revés, además de leer esto, lee Max, Kafka y Rothbard, lo que quieras, y después discutamos juntos qué contraste pareció entre unos y otros, o distinto, o puedes simplemente decir, bueno, lo que reciben de educación es lo que provee el Estado, y si es malo, es malo. Entonces, mientras ocurre este proceso de restricción política por creencia y por praxis de la libertad dentro de la educación, uno como adulto tiene grados de libertad para complementar eso. Es trabajoso, pero lo puede hacer. Eso respecto a la libertad. Respecto de Ciudad de Buenos Aires, vos decías, puede ser que Ciudad de Buenos Aires sea un distrito en donde lo que se ve es que hay voluntad para... Puede ser. Pero en esta discusión, solo con voluntad, no llegás a ningún lado. Si vos no tenés mucha pericia para manejar esto, y luego estás dispuesto a hundir capital político en la batalla, solamente vas a estar cambiando el color de la pintura cada 2 años. Los muebles van a seguir siendo los mismos, los actores idénticos, el financiamiento igual, el cajón curricular va a tener lo mismo. Y Ciudad de Buenos Aires, con todo el afecto que me generan muchas de las personas que están batallando ahí hace años, no tiene la pericia suficiente para dar esta batalla. Y lo demuestra permanentemente. Lo ha demostrado este año, por ejemplo, al firmarle a Trota, en una reunión del Consejo Federal de Educación, una resolución en donde lo habilitaba a Trota a ser el órgano autorizante final para decidir si una escuela habría o no. No sé en qué momento se les cruzó por la cabeza que ese derecho se le podía ceder. Bueno, y obviamente Trota, con esto se hizo un picnic. ¿Pero por qué se hace un picnic? Porque del otro lado hay impericia, porque esto no lo deberías haber permitido nunca jamás. No porque guapo, no lo deberías haber permitido, porque si no, no tenés control de tu propio proceso, y no podés innovar, y no podés reescribir, y no podés discutir con tu comisión en la legislatura cómo querés que se hagan las cosas. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo lo viví yo personalmente a lo largo de todo el año pasado con la creación de la Universidad de la Formación Docente, la UNICABA. La UNICABA entró como un anteproyecto de ley a la legislatura y estaba mal escrito el anteproyecto porque no habían interpretado bien la Ley de Educación Superior de la Argentina, que es extremadamente sencilla. Presentaban el proyecto de una universidad nacional y pretendían darle injerencia a la legislatura por cualquier conflicto, cuando se sabe por la Ley de Educación Superior que es una y única, no son 17. Se sabe que las universidades nacionales, cuando tienen un conflicto, el que interviene es el Congreso Nacional y no las legislaturas provinciales. Bueno, esto no es que, bueno, la voluntad no les alcanzó y cuando tuvieron que legislar había ruido afuera y les tiraban bombas de estruendo. Esto es impericia. Y si vos no tenés pericia, por más que tengas voluntad, esta discusión no la podés dar, porque te llevan puesto, porque los violines te llevan puesto, los oboes te llevan puesto y los timbales te llevan puesto. Bueno, me parece que estás presentando un caso sumamente convincente como para que este tema
sea un tema importante en la agenda política de, por ejemplo, los liberales. No tengo dudas, creo que es un tema trascendente y creo que es un tema que se está dando, se está discutiendo con mucha liviandad, José. No se está discutiendo la gravedad que tiene, la forma inmadura en la cual lo estamos llevando adelante y cómo estamos dejando que gente no preparada tome decisiones absolutamente trascendentales con nuestros hijos. Este año se montó, por ejemplo, a partir de la pandemia, José, se montó un sistema de escolaridad distante forzada. Ahora, me quieren hacer convencer ahora, o me quieren convencer, de que lo que se montó es una escolaridad online y que como no funcionó, bueno, en realidad lo que no funciona es la educación online. Pero no me hagan reír, no se montó educación online. El diseño de un sistema de educación a distancia prepara a los actores y a las plataformas de otra manera, no hace lo que se hizo este año. Este año lo que se demostró es que el plan A del sistema educativo, que era el anterior, es un camión destartalado, que no sé por qué lo siguen llamando escuela, lo deberían llamar casa del Estado, porque la gente va a ir a comer, no a aprender. El plan A no funciona y que además no hay plan B. Yo estoy hace meses pidiendo que dejen de discutir este año, que ya se perdió acá y en todo el mundo, y que se empiece a diseñar un sistema de educación a distancia para el año 2021 que pueda estar activo desde el 1 de enero. ¿Por qué tener que esperar al 1 de marzo? ¿Por qué no dar la posibilidad de que los chicos empiecen a recorrer aprendizaje con plataformas que hay fascinantes, divertidísimas? Mira, José, hoy a la mañana se entregó el Premio Nobel de Educación, el Global Teacher Prize de la Fundación Barkey. Antes de entregar ese premio, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, entregó el Global Teacher Prize COVID Hero Award, un premio al profesor que que llevó adelante la mejor iniciativa durante el tiempo del COVID. Le dieron el premio a un profesor inglés que montó este año un sistema de enseñanza de matemáticas con recursos gratuitos online y alcanzó a 7 millones de alumnos. 7 millones de alumnos. ¡Un profesor! Con recursos gratis. ¿Me vas a decir que un Estado no puede montar un sistema de educación online para 10 millones de alumnos en 4 meses? No quieren, no quieren. Y este debate y esta discusión la tenemos que dar con toda la dureza que haga falta. Y si en esta discusión tenemos que desnudar nuestra propia incapacidad, que quede desnuda. Lo que no podemos hacer es escudarnos en teatralizaciones y en cara de circunstancia y que mientras tanto los chicos no aprendan nada, porque eso nos va a meter en un problema del que después nos va a llevar décadas a salir. Juan María, bueno, ha sido más que interesante. Aprecio muchísimo la calidad y profundidad de tus conceptos, como también el compromiso personal que vos demostrás con esta causa. Esperamos contar con tu participación en otras charlas. Este es un tema que nosotros consideramos de una importancia absoluta y total, y donde verdaderamente creemos que podemos aportar una visión diferente a la que tiene hoy este, como decíamos, déspota no ilustrado, ahora transformado en un grupo de guerrilleros anárquicos que se están comiendo el 6% del PBI argentino y entregando poca cosa a cambio. Te mandamos un gran abrazo y esperamos vernos pronto nuevamente hablando sobre esto. Bueno, José, yo te agradezco muchísimo a vos y estoy a disposición, por supuesto. Gracias. Hasta pronto.